Este es el sexto episodio de la historia del Islam. Nos encontramos en el tema del camino a la revelación, habiendo visto en el episodio anterior la constitución de la nueva comunidad islámica, la Ummah. En este episodio quisiera que habláramos de cómo se pasa en la Arabia del siglo VI y VII de esa tribu al Estado, de esa configuración tribal de la sociedad árabe a un Estado centralizado como lo será el Califato Islámico. Vamos a ver primero la comunidad que se crea en Medina, después hablaremos de la rivalidad alrededor del dominio de la Meca y finalmente nos referiremos a la oposición musulmana. Empecemos con la primera parte, la comunidad de Medina. Con la constitución de Medina, ¿sí? Con esta manera de gobernar la ciudad de Medina, Muhammad va a inaugurar una nueva entidad que ya no se basaba en el marco de la tribu o del linaje familiar, sino en el territorio. Esto es revolucionario. De hecho, asociaba a los creyentes, es decir, a los miembros de la tribu quraishita venidos de la Meca a refugiarse en Medina, al igual que a nuevas tribus como los Aus o los Khazraj, que ya se encontraban en Medina y que muchos de ellos eran grupos de judíos que convivían con los clanes árabes locales. El objetivo de esta constitución era instituir una unidad territorial que sustituyera el orden tribal, es decir, que sentara las bases para un Estado. Solo faltaba asegurar la viabilidad económica de este Estado, de un Estado compuesto por extranjeros principalmente, y la van a encontrar en una serie de expediciones militares que permitirán ganar muchísimo botín por medio del saqueo de caravanas que venían e iban justamente de la Meca. Esto va a permitir alimentar a los creyentes del Islam, para los cuales el saqueo tradicional de las tribus árabes se convierte ahora en el yihad, es decir, en un combate sagrado por el Islam. El enemigo que debían someter se define poco a poco en la revelación. De un lado, los que se desviaban del Islam, es decir, los que vivían en la Meca, y por otro lado, ahora, los judíos que estaban en Medina, que a pesar de las exigencias de los musulmanes, se habían negado a adoptar el Islam. En nombre del hanifismo original, ¿sí? Del ascetismo original, habían sido primero invitados a someterse a la religión de Muhammad, a este nuevo monoteísmo, pero como solo algunos pocos lo van a hacer, Muhammad recibe una serie de revelaciones condenando esta actitud de los judíos. La ruptura va a ser definitiva por medio de la separación total de los ritos religiosos entre las dos comunidades y una serie de luchas verbales que van a estallar envenenando la relación entre estas comunidades. Pasemos a la segunda parte, la rivalidad con la Meca. Las primeras expediciones de los partisanos de Muhammad fueron lanzadas contra caravanas de la Meca, que había que emboscar y saquear, como lo hacían habitualmente los beduinos, pero van a traer un éxito bastante moderado. Y por eso, en marzo del año 624, Muhammad decide liderar un ejército importante en persona que se enfrenta a los quraishitas de la Meca, que traían un ejército para ayudar a las caravanas y tratar así de solventar su difícil situación económica debido a los saqueos de los musulmanes. Esta es la batalla de Badr. Fue la primera verdadera batalla liderada por un ejército musulmán y es una victoria que va a traer por primera vez un enorme botín, por lo que Muhammad va a tener una revelación que es conocida, es la sura octava del versículo 1 al 19, en la que explica la causa de la victoria. La causa de la victoria es el favor de Dios hacia los musulmanes. Luego,
Los quraishitas, que no iban a dejar pasar esta derrota tan fácilmente, lanzan a su vez una nueva batalla, la batalla de Uhud, que solo fue un éxito parcial para ellos, y en marzo del 627 vuelven a marchar contra los musulmanes en Medina con la intención de terminar de una vez por todas con ellos. Muhammad, en esa ocasión de terrible peligro, demostró ser un fino estratega militar que contaba con el consejo, de hecho, de un soldado y de un oficial persa que se había convertido al Islam, Salmán, que le aconseja hacer un foso donde debía esconder a sus tropas, evitando de esa manera que Medina fuera tomada y completamente destruida. Este hecho le permite a Muhammad deshacerse de la oposición interna en Medina, expulsando a la tribu judía de los Kainuka, luego a los Nadir y finalmente a los Quraíza, que no habían participado en la defensa de la ciudad contra los enemigos de los musulmanes. Pasemos a la tercera parte, la oposición musulmana. Quedaba otro tipo de oposición, los que se habían convertido al Islam, pero sin mayor convicción de hacerlo, por decirlo de alguna manera, y que en vez de luchar junto a Muhammad, habían mostrado una cierta e incómoda prudencia durante el combate. Varias secuencias reveladoras fueron dirigidas contra este grupo, a los que se va a llamar los munafikun, que podemos decir como los hipócritas. Es una palabra constante en ciertas suras de la Meca, y el éxito de Medina contra la Meca frena temporalmente las conspiraciones de este grupo, porque es el empoderamiento de los musulmanes y es la prueba, digamos, histórica y divina de que los musulmanes tenían la razón, y es que están ganando las batallas, y por eso Muhammad luego inicia otras expediciones que aumentan aún más su prestigio y su autoridad sobre las tribus nómadas para tratar de opacar a ese grupo de prudentes, entre comillas, que eran vistos como bastante sospechosos. Poco a poco, estas tribus árabes se van uniendo a Muhammad, sea por convicción al Islam o poniéndose bajo su protección porque lo ven como un hombre fuerte en la cultura árabe. Y por esto, en enero del año 630, Muhammad enfrenta sin oposición a la ciudad de la Meca, que se queda sin defensa, a la que finalmente va a lograr someter y quedarse con el dominio de esta importante ciudad. Justo después, los musulmanes van a tener que terminar con la poca resistencia que queda en la península arábiga, sobre todo una tribu llamada los Hawazin, que en la batalla de Junaid terminan siendo derrotados, y con esto la independencia de las tribus árabes termina. Tenemos una Arabia unificada. De ahí una serie de delegaciones que vienen a pedir la protección de Muhammad, que vienen de todas las esquinas de la península arábiga, unificando las diferentes tribus, garantizando la seguridad de este inmenso territorio, instaurando una nueva forma de solidaridad que no hacía parte, de nuevo, del marco tribal, sino de un estado fundado en la ciudad de Medina. Su habilidad política les permite a los musulmanes de este estado organizarse. Las virtudes de Muhammad como jefe guerrero le permiten a este estado expandirse. A la muerte de Muhammad en el año 632, algunas fidelidades habían quedado un poco frágiles. Algunas tribus, por ejemplo, rompen su sometimiento a los musulmanes y al sucesor del profeta, el primer califa llamado Abu Bakr, del que hablaremos después, e intentan renegociar sus pactos, y esto era simplemente socavar las bases del joven estado y ponerlo en un peligro mortal, y por eso esta secesión política y religiosa va a ser llamada la Ridda, que podemos traducir como la apostasía. El califa, el primer heredero del profeta Abu Bakr, impone su autoridad en esas tribus rebeldes por medio de la fuerza y asegura su lealtad para continuar la obra del profeta e impulsar la conquista musulmana por fuera de la península arábiga. El Estado
estaba llamado a seguir extendiéndose, aunque Muhammad no había dejado todas las instituciones ni instrucciones que eran necesarias para administrarlo, como la manera de impartir justicia y de perpetuar el orden que él había creado. La revelación de la que él era el único mensajero ya había terminado. Ahora los musulmanes debían manejar esta herencia sin el profeta. Y por eso, en el próximo episodio hablaremos de un tema central. Iniciaremos una nueva temporada que explica cómo hicieron los musulmanes para crear este sistema judicial y cómo crearon las instituciones que los gobernarían en el futuro, al hablar o al iniciar el tema del Corán. Va a ser una explicación que les permitirá a ustedes entender la importancia y particularidad del libro sagrado de los musulmanes. Chao, chao.